La RAE define el suspense como expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o suceso, especialmente una película cinematográfica, una obra teatral o un relato. Creo que solo con eso sabemos más o menos a lo que se refiere, y es que es una cosa muy utilizada en prácticamente todo tipo de historias. Pero yo me quiero centrar en un tipo de suspense mucho más específico, y ese es el que se encuentra sobre todo en el terror. Si habéis visto cualquier película de terror, o incluso muchas que ni siquiera son de terror pero lo siguen teniendo, seguramente sabréis a lo que me refiero. Ese tipo de escenas en el que está todo un poco como en silencio y el protagonista se acerca a algún sitio muy lentamente mientras unos violines empiezan a sonar ahí más alto, más alto, más alto, hasta que de repente ¡pum! Susto. Son escenas diseñadas al dedillo para generar toda la tensión que se pueda y luego liberarla toda la vez con un susto. Es algo que se ha utilizado tanto que prácticamente se ha convertido en uno de los mayores clichés del terror, hasta el punto en el que, por ejemplo, en mi opinión, la gran mayoría de sustos en películas de hoy en día de terror es que se pueden prever perfectamente. Es tan común que hoy en día prácticamente en el momento en el que piensas en terror, piensas en ese tipo de suspense, en ese tipo de escena. Pero eso no quiere decir que exista terror sin ese cliché, y aquí es cuando llegamos a lo que yo quiero hablar hoy, el terror analógico, que realmente subvierte completamente lo que se utiliza en el cine. Si no estáis familiarizados con el término de terror analógico, prácticamente se refiere a un movimiento que sobre todo se ha desarrollado en internet de series y vídeos que adoptan la estética y en su mayoría también la temporalidad de la tecnología analógica, es decir, la de VHS que se desarrolló realmente entre los 80 hasta principios de los 2000. Es un movimiento que se ha hecho extremadamente popular y que obviamente a mí me gusta mucho hablar de ello. Y es que, en mi opinión, muchas de las historias más originales y más terroríficas que se han visto en nuestros tiempos se han generado a través de este movimiento. Pero hay algo que siempre me ha sorprendido del terror analógico, y es que no cae en muchísimos de los clichés del terror que se habían visto hasta ahora. Y justamente esto del suspense y los sustos es lo mismo. El terror analógico en general, primero, no tiende a los sustos. Muy al contrario de lo que es el cine hoy en día. Pero es que incluso con esas, el suspense que crea antes de esos sustos es muy distinto. Se acabaron esos violines subiendo, se acabaron esas escenas que se sabe que se está acercando una amenaza aunque el protagonista no lo sepa, pero nosotros sí. Se acabó todo eso. Ahora las escenas que se ven son siempre en silencio completo, no hay nada que parezca que esté forzando a esa tensión, y es como que no genera suspense con lo que está pasando, sino con lo que no pasa. Y lo peor es que al final de todo esto no hay sustos. Lo que he dicho, tradicionalmente tienes una escala que es como que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que hay un susto, sube del todo y baja completamente otra vez. Y esa escala se vuelve a repetir, vuelve a subir, susto, vuelve a bajar. Eso es como la forma tradicional que se ha visto el terror prácticamente hasta ahora. Pero con el terror analógico es completamente distinto. Ahora no tienes esa subida y luego una bajada, ahora tienes una subida, una subida, una subida, una subida, y nunca te deja bajar. Es decir, no crea suspense para crearte un susto y que te aterrorice ese susto, sino que crea suspense para que te aterrorice el mismo suspense. Por eso es algo que siempre me ha sorprendido mucho, y es algo que además que se ha utilizado a lo largo de todo el terror analógico, desde las series más grandes como el catálogo de Mandela, hasta un corto, por ejemplo, que yo hablé en otro vídeo que se llama Radar, hasta incluso las series más pequeñas. Hace poco encontré esta pequeña serie de un canal que se llama Frightal y va como de un señor que al parecer le ha invadido la casa un monstruo. Pero ese monstruo no le está persiguiendo ni le está dando sustos ni nada, simplemente se limita a mirarle desde debajo de la cama u otros sitios. Es lo que digo, no está creando un suspense para que ese monstruo luego salte hacia ti y digas ¡oh, Dios mío!, sino que ya ese mismo suspense de tener a un monstruo mirándote desde debajo de la cama debería de ser suficiente. Y todo esto además genera otra cosa, y es que cuando los sustos vienen, que en muchas series sí que hay algún susto, la mayoría de las veces uno no se los espera absolutamente nada. Ese factor predictivo que he dicho de las películas de terror de hoy en día se olvida completamente en el terror analógico, porque es que no se sabe nunca cuándo van a venir, porque la tensión siempre es alta. Pero aquí llegamos a lo que quería hablar hoy, y es que es lo que digo, si lo terrorífico del terror analógico se basa prácticamente en el mismo suspense y en mantener ese suspense, a lo mejor llega un momento en el que se pasa uno del límite, llega al límite y ya no se puede mantener. Y es así como llegamos al sujeto principal de este vídeo,
y ese es la película Skinamarink. Skinamarink desde siempre ha sido una película que me interesa mucho, no solo porque ya veréis es una película muy extraña y muy particular, sino porque siempre ha sido muy controvertida. Durante meses se oía hablar muchísimo de ella en internet, con toda la gente alabando lo rara y a la vez terrorífica que era. Pero luego si te metes en Google y buscas su nombre, te darás cuenta de que las reseñas que han dejado la gente son atroces. Y esa curiosidad que me generó ver esta gran diferencia, ¿no?, de opiniones en internet, que me hizo reflexionar mucho sobre lo que vamos a hablar hoy. Pero antes os tengo que hablar de Skinamarink y mostraros qué pasa en ella. Skinamarink es una película creada por el director canadiense Kyle Edward Ball y se hizo con un presupuesto de $15.000, que no sé si sabréis mucho de cine, pero es que, eso es prácticamente como hacerlo con nada. La única película de terror que pueda pensar que haya recibido una fama similar a Skinamarink con un presupuesto más bajo seguramente sea el proyecto de la Bruja de Blair. Y eso estamos hablando del 99, es decir, hace ya 25 puñeteros años. En fin, Skinamarink fue estrenada en el Festival Fantasía de Montreal en 2022, pero no se hizo pública hasta 2023. Fue durante este año, entre lo privado y lo público, que muchos clips de la película se filtraron, lo cual hizo que se generara muchísimo hype por la película en internet, cosa que yo creo, por cierto, que perjudicó bastante a esta película, pero ya hablaremos de eso más adelante. Como digo, se la considera de terror analógico ya no solo por la estética que asume y por la temporalidad, ya que esta película se desarrolla justo los años del terror analógico, sino que utiliza muchos de los elementos del terror analógico de los que ya hablaré después. Es una película realmente muy experimental y muy surrealista, y fue grabada en la casa de la infancia del mismo director. Pero bueno, con todo esto dicho, creo que es buen momento de empezar a hablar de qué ocurre en Skinamarink. Pero antes os quería pedir que si os gusta este vídeo, por favor le dejarás un like, considerarás suscribirte si te gusta este tipo de contenido, y si te gustará tanto que quieres apoyarme monetariamente, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón de unirme al lado del de suscribirse. Pero bueno, sin más dilación, empecemos con Skinamarink. Antes de comenzar quería explicar que, de verdad, pasa muy poco en esta película. No hay acción y ya veréis que la historia como tal se puede resumir en un puñado de palabras. La gran mayoría de planos son cosas así, puertas, esquinas, techos, todos oscuros y sin nada ocurriendo. Solo vemos una escena estética mientras escuchamos. Es esto mismo que crea el suspense, pero también por lo que la mayoría lo critica. Hablaré de esto después, pero por ahora volvamos a lo que pasa. Lo primero que vemos en la película es una fecha, 1995. Mientras vemos los créditos del comienzo, vemos también unos niños jugando, los cuales se llaman Kaylee y Kevin, aunque no lo dicen hasta más adelante. Preguntan por su padre y se levantan a buscarlo. Pasamos a unos planos de pasillos completamente oscuros, con lo que parece la voz del padre enfadada de fondo hablando por teléfono, además del ruido de la televisión, que es un constante a través de toda la película. La televisión se corta de repente y luego vemos varias puertas abriéndose, toda ahora en la mayor oscuridad. En un momento vemos un subtítulo, aunque prácticamente no escuchamos nada, el cual pregunta: ¿te estás escondiendo? Escuchamos a uno de los niños contar hasta 3 con el plano de la escalera y después estos sonidos. Y seguidamente el llanto de Kevin. Las luces de toda la casa se encienden. Después volvemos a escuchar la voz del padre, esta vez tras llamar por teléfono a alguien, explicando que el niño se había caído por las escaleras, pero que está bien. He's fine, but Kevin fell down the stairs and hit his head. Y dice que Kaylee, la hermana, le dijo que Kevin estaba sonámbulo. Luego pasamos a otra escena con uno de los niños buscando a su padre. Vemos este plano de una puerta y de repente otra puerta aparece de la nada. Y tal como aparece, desaparece. Esto es importante porque es a partir de aquí que las cosas empiezan a ser raras. Hasta ahora parecía una situación relativamente normal y que nos encontrábamos en la realidad, pero ya veréis que parece que ahora las cosas han cambiado y mucho. Los niños siguen buscando al padre por toda la casa, mientras otras puertas aparecen y desaparecen. Utilizan el teléfono, pero no parece funcionar. Kevin le pregunta a su hermana si pueden dormir en el salón, y luego vemos cómo se preparan para ello, llevando mantas y poniendo la televisión como consuelo, como su única compañía. Apagan las luces, se dicen te quiero al uno al otro y se van a dormir.
Love you. Love you too. Cuando se despiertan y se levantan, van a buscar juguetes y los llevan al salón, mientras intentan de nuevo encontrar a su padre. A pesar de que han dormido, no parece que sea de día, sino que sigue siendo tan de noche como antes. Lo que nos muestra por primera vez que están como atascados en un momento específico, aunque ya veremos más de esto más adelante. Uno de los niños pregunta algo muy raro. Dice: ¿por qué está mamá llorando? Es raro porque hasta ahora no habíamos visto a ninguna madre, solo un padre. Los niños también parecen darse cuenta de lo raro de la situación, porque hablan de lo extraño que es que no haya venido nadie todavía, que los hayan dejado realmente solos durante tanto tiempo. De repente escuchamos un ruido muy fuerte que interrumpe a la niña, y es que al parecer una de las sillas está ahora pegada al techo, no al suelo. Vuelven a hablar de cómo es que nadie ha venido, especialmente su padre, y uno le dice al otro: a lo mejor se ha ido con mamá, a lo que el otro le responde: no quiero hablar de mamá. Se levanta en mitad de la noche y es que ahora no solo son puertas apareciendo, sino que hay cosas que estaban allí antes que ahora desaparecen también. De nuevo vemos la televisión con los dibujos animados en ella. La niña va al cuarto de su padre y encuentra a lo que parece su padre sentado al borde de la cama. Cuando se acerca, este le dice que mire debajo de la cama. No ve nada, pero al levantarse se encuentra con lo que parece su madre sentada al otro lado de la cama, que le dice: os queremos mucho a Kevin y a ti, y después le pide que cierre sus ojos, y cuando los abre, ya no está. Voy a volver a hacer una pequeña pausa porque creo que se puede sacar en claro que el matrimonio de los padres de los niños está en proceso de separación. La madre parece haberse ido hace relativamente poco, y eso también explica con quién estaba hablando el padre cuando Kevin se cae por las escaleras. Además de lo que los niños dicen sobre la madre y el hecho de que nunca la vemos hasta este momento. La mayoría acepta esto, la interpretación de la historia, pero hay mucha discusión sobre la importancia real que tiene todo esto. Sobre todo porque si las cosas son raras ya veréis que solo van de mal a peor. La niña vuelve al salón, todo parece estar en calma una vez más, pero luego una voz le dice a Kevin que baje al sótano. En él escucha una voz como ahogada, y es que su hermana Kaylee ahora no tiene ni boca ni ojos. Volvemos al salón y la voz le dice a Kevin que duerma. Vemos que los dibujos animados de la televisión se congelan y entran en un bucle, repitiéndose una y otra vez, confirmando que estamos en una especie de bucle temporal. La voz rara vuelve y le dice a Kevin que quiere jugar, y le dice que se clave un cuchillo en el ojo, y este hace justamente eso. Kevin llama al número de emergencias y les cuenta que se ha clavado el cuchillo. Le preguntan qué ha pasado, si están sus padres en casa y en qué parte de la casa está, a lo que Kevin explica que está en el salón, pero que no hay puerta. Después Kevin tira el teléfono al suelo y le pregunta a la entidad que cómo ha hecho eso. Ya veremos por qué, pero yo creo que la entidad le ha curado el ojo a Kevin. Y la voz le responde que puede hacer lo que quiera, y que Kaylee no hizo lo que él quería, y por eso le quitó la boca. Y por último le dice a Kevin que suba las escaleras. Y es cuando sube que toda la casa al parecer se da la vuelta, y Kevin comienza a caminar en el techo. Cortamos a una nueva escena, donde dice 572 días, así que podemos asumir que es lo que lleva atrapado Kevin en este bucle tan raro. Todo el espacio no parece tener sentido ni lógica alguna, la casa habiéndose convertido en una dimensión sin pies ni cabeza, donde todo está fuera de las leyes del espacio y el tiempo. Pasamos al punto de vista de Kevin, andando por la casa. En un momento vemos estos ojos horribles, pero resulta que es un teléfono de juguete. Sí, resulta que Skinamarink tiene de terror analógico hasta lo de los jumpscares con caras distorsionadas. Vemos fotos que parecen también estar distorsionadas hasta ser casi irreconocibles, como si los recuerdos de los niños ahora fuesen esas confusas imágenes. Luego vemos una esquina, pero de repente una enorme mancha de sangre aparece con gritos de Kevin. E inmediatamente después desaparecen, solo para aparecer de la misma manera.
finalmente llamando a su madre antes de que la escena termine. Parece que lo que sea que ha atrapado a Kevin en esta dimensión le está torturando de forma horrible, solo para curarle y volver a empezar. En la última escena de la película vemos una puerta y entramos en ella solo para ver una oscuridad absoluta, donde vemos esta cara que nos mira durante un rato muy largo en silencio y finalmente nos dice que nos vayamos a dormir y nos pregunta cuál es nuestro nombre. Y con esto finaliza Skinamarink. Si tuviera que escribir esta película en una palabra, sería extraña. Pero extraño no quiere decir malo, y es que tiene mucho, pero mucho que simplemente es brillante. Skinamarink en su núcleo es una adaptación de los principios del terror analógico a la gran pantalla. No solo la estética y la fecha que se da, sino también sus formas de crear ese terror. Como hemos visto, el terror analógico tiende mucho más a crear un suspense más natural, se puede decir, sin sonidos ni música que dicten esa subida de tensión, sino que deja a la escena y al silencio hacerlo por ellos. Que sea tu cerebro el que se ponga tenso, no la escena como tal. También le gusta, al igual que las series de internet, no llegar a ese clímax en los momentos donde más parece que lo va a hacer, dejando que los espectadores bajen la guardia solo para poner el susto donde menos se le espera. Y adopta también la estrategia de decir mucho con muy poco. La historia es muy extraña y confusa, y puede llevar a 1000 interpretaciones por lo que se enseña, cosa de la que he hablado en otro vídeo, link en la descripción. Pero sí deja 1000 preguntas sin responder, para que tú puedas hacer con tu imaginación lo que tú quieras. ¿Cuál es la importancia de que Kevin se caiga por las escaleras? ¿Cuál es la importancia de la separación de los padres? ¿Quién es la entidad o el demonio que está ahora torturando a Kevin? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Todo queda sin respuesta alguna, y algo que es 100% del terror analógico. En los planos, todos son pasillos oscuros, puertas medio abiertas, recuerda a ese miedo cuando ves algo así por la noche. El instinto básico del miedo a la oscuridad, pero a la vez lo carga de un surrealismo extrañísimo que lo hace todo mucho más inquietante y perturbador. Todo lo que acabo de decir es bueno, y si a ti te gusta ese tipo de terror, te va a gustar Skinamarink. Pero claro, ¿qué pasa si no te gusta? Y es que la historia tan confusa hace que la audiencia no entienda qué está pasando, ni que se pueda seguir un principio narrativo que tiene un nombre así muy raro llamado código hermenéutico, el cual se define como las unidades que articulan una interrogante, un enigma y su respuesta y resolución o el retraso de la misma. Es decir, es el hilo de preguntas y respuestas que las tramas siguen para que el espectador no pierda el interés en lo que se está contando. Pero al ser todo tan surrealista y confuso en Skinamarink, las respuestas e incluso las preguntas a veces no se entienden o ni siquiera se ven. Hay tantas preguntas en la cabeza de uno, pero ninguna respuesta, que al final muchos se dan por vencido y pierdan el interés. Muchas veces también acompañado con frustración. Y mientras, las escenas que crean ese suspense natural que he dicho son comprensiblemente aburridas para muchos. Y es que no hay lugar a dudas de que hacen la película extremadamente lenta. No hay acción, no hay nada que llame la atención, y esto a su vez es algo bueno y malo. Vamos, Skinamarink realmente atenta contra absolutamente todo lo que la mayoría de la audiencia que ve películas de terror piensa que va a ver. La historia es un lío y no parece siquiera lineal. Pero a pesar de todo, yo creo que si el terror que creara hubiera sido lo suficientemente fuerte para ignorar esa historia, todavía hubiera sido menos controvertida. Y es que es aquí cuando quiero que volvamos al tema principal de este vídeo. Supongo que ahora ya entenderéis un poco por qué he dicho antes que esta película es tan experimental y surrealista. Todos estos planos de pasillos y puertas oscuras me encantan. Ya lo he dicho 1000 veces, la única cosa que puede generar el mayor terror para nosotros mismos es siempre nuestro propio cerebro. Entonces, poner todo en oscuridad deja mucho la imaginación, por lo tanto creando mucho suspense, por lo tanto creando mucho terror. Pero aquí volvemos a lo que antes he hablado. Si el terror analógico va en contra del terror tradicional, en el sentido de que no quiere crear suspense para luego liberarlo a lo bestia, sino mantenerlo durante mucho tiempo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿llega un momento en el que pasa tanto tiempo que no se puede mantener ese suspense? Estamos hablando de que Skinamarink es una película de hora y media, un largometraje con todas las de la ley, entonces cuando intentas mantener suspense durante tanto tiempo, va a llegar un momento en el que a lo mejor, si no metes suficiente acción, el cerebro empieza a desconectarse y empieza a aburrirse en lugar de ponerse tenso. Antes he mencionado que se filtraron clips de la película y que eso fue lo que se hizo tan popular. Y es que esos clips, he de recordar que eran eso, clips. Eran fragmentos muy cortos de una película entera y se hicieron extremadamente popular, a lo mejor justamente por eso. No me extrañaría absolutamente nada
que muchas personas que hubieran visto esos clips hubieran pensado, wow, esta película da mucho miedo, solo para ver esa película entera y decir, qué aburrimiento. Por lo que digo, porque me parece que es prácticamente imposible generar un suspense que se pueda mantener durante todo el tiempo, durante más de 1 hora y media. Y esto no quiere decir que no me gustara la película, la verdad que me ha gustado mucho, pero he de decir que incluso a mí, que mira que me ha gustado, en momentos me ha parecido un poco aburrida. Es una película extremadamente lenta, entonces es hasta cierto punto natural. Esto también me lleva a otro punto, y es que esta no es una película para todo el mundo. Hay muchas personas que no les gusta el cine lento, es comprensible. Y volviendo a lo que he dicho, es una película que va en contra de todo lo que se hace hoy en día en el terror normalmente. Entonces, todas estas cosas hacen que la gente no la entienda y no pueda apreciar lo bueno que hay con esta película, lo cual es mucho. No creo que os sorprenda, pero el director tiene un canal de YouTube y crea cortos de terror analógico basado en las pesadillas de los que comentan en sus vídeos. Fue con eso que llegó a la idea de hacer Skinamarink, pero aunque siempre ha sido muy alabado por sus vídeos en YouTube, es lo que digo, hoy miras las reseñas de Skinamarink y te encuentras cosas completamente diferentes. Parece que solo existen dos opciones, o te encanta y dices que es un gran logro del terror en los últimos años por adaptar un género tan extraño a la gran pantalla, o en el otro lado te encuentras a casi la mayoría que dicen que no ha entendido nada, que no les ha generado terror alguno y que se toman demasiado en serio. Y esto me lleva a una gran pregunta con la que me he topado pensando en todo esto, y es: ¿el terror analógico realmente está condenado al formato corto? Al fin y al cabo, todo lo que se ve en internet es formato corto. A lo mejor sí, puedes decir que The Walton Files es una serie muy larga, por ejemplo, o los capítulos del catálogo de Mandela, que también se van a la media hora por ahí, pero incluso con esas no estamos hablando de largometrajes. Suelen ser pequeñas muestras bastante más contenidas y bastante más cortas de terror. Y no sé, yo diría que hasta cierto punto, un poco sí. Me parece que Skinamarink, si hubiera tenido más acción y hubiera sido planteada de una forma un poco más distinta, a lo mejor no hubiera sufrido tanto de todo lo que he mencionado hasta ahora. Pero también es lo que digo, me parece extremadamente complicado o incluso a lo mejor imposible intentar mantener un suspense durante tanto tiempo. Y encima que tenga una historia tan dejada a la interpretación del espectador, solo hace las cosas peores. Que por cierto, hasta cierto punto me parece que no tiene sentido la historia detrás de Skinamarink, sino que cada uno es libre de hacer la interpretación que quiera de lo que está pasando. Al fin y al cabo, esta es una película basada en pesadillas, es decir, son completamente surrealistas, no tienen ni pies ni cabeza, no tiene por qué tener sentido todo. Hay gente que dice como que el demonio es la personificación o la tortura de la separación de los padres, o que Kevin ha muerto cuando se cayó de las escaleras y todo lo que vemos es sus pesadillas en coma. Yo creo que realmente todas son correctas, no creo que hubiera una respuesta 100% canon. Y como un poco todo en el terror analógico está un poco dejado en el aire justamente para eso, para que la gente hable de ello, para que la gente cree sus propias teorías y sus propias interpretaciones, porque al fin y al cabo eso siempre va a ser mejor que dejarlo completamente zanjado. Y es por eso que os quiero pedir si me podéis dejar vuestras teorías en los comentarios. ¿Qué creéis que es realmente lo que pasa en Skinamarink? Me encantaría leerlos, siempre lo hago, no os preocupéis, tanto los comentarios buenos como los comentarios malos. Y en fin, con eso yo creo que ya hemos llegado al final del vídeo. Muchísimas gracias por verme y nada, nos vemos en el siguiente.